Programa número 1 en entrevistas, información, actualidad. En cabina con Mónica Vaca, en donde abordaremos temas de interés local, nacional e internacional con los protagonistas de las noticias. En cabina con Mónica Vaca. Intensamente. Son exactamente las 17 horas con 14 minutos. Estamos en vivo en este segundo bloque de entrevistas y tengo el honor de saludar a una persona que sigo a través de sus editoriales en su portal digital Ecuador Inmediato. Es director y editorialista de Ecuador Inmediato, el doctor Francisco Herrera Arauz. El tema por el que le hemos invitado esta tarde, doctor Herrera Arauz, y le agradezco mucho esta aceptación a este medio de comunicación digital en cabina con Mónica Vaca, le saludo desde Ibarra, es la coyuntura política. Hoy el Ecuador no atraviesa el mejor momento político, con una imagen desgastada desde la Asamblea Nacional. Lástima que dentro de esa calificación se mete en el mismo costal a todos los asambleístas. Lo propio pasa con el presidente de la República, quien a raíz del paro, si bien es cierto, de acuerdo a perfiles de opinión, recuperó unos cuantos números en la ciudad de Guayaquil. En el resto del Ecuador los números no le favorecen. Hoy amanecimos en el Ecuador con las imágenes de las largas filas a las afueras de los hospitales del Seguro Social en Quito, en el Hospital del Sur. Doctor Herrera Arauz, muchas gracias. ¿Cuál es el panorama político? ¿Qué es lo que le espera al Ecuador en lo que resta de tiempo hasta las seccionales del 2023? ¿Cómo está, doctor? ¿Está silenciado su micrófono por si acaso, doctor? No, ya no. Mónica, qué gusto saludarle, un honor realmente compartir con usted. Muchas gracias por esta gentil invitación. Grato compartir con los compañeros en las distintas provincias, ahora en Imbabura y en Ibarra especialmente. De tiempos que no voy a Ibarra. Tiempos que no. Sí, es una linda ciudad. A mí siempre me trae muy buenos recuerdos. A ver, señora, mire usted. Yo quisiera darle una respuesta optimista. Pero, primero, los números no dan. Perfiles de Opinión acaba de lanzar una encuesta y en la que se reflejaba, lamentablemente, que el optimismo del ecuatoriano estaba por debajo del 70%. O sea, y el 30% restante era entre los que no saben o contesta y los que creen que podría mejorar en algo la situación, pero cuando un 70-75% le dicen el país no va a mejorar la situación, y políticamente menos, es no solo para que se preocupe el gobierno, sino la clase política. ¿Y por qué digo la clase política? Porque usted ha hecho referencia de manera acertada a que lo que se viene es lo que los políticos siempre están pensando, soñando. La clase política vive para eso, que son las elecciones seccionales. Lamentablemente en el país estamos acostumbrados al cacicazgo de cada pueblo. O sea, así de franco. No se elige un alcalde o un prefecto o un consejero o un concejal. Bueno, consejeros ya no se eligen, bueno, un concejal o un miembro de junta parroquial por un nivel de respetabilidad, de aceptación, por una ideología, por un concepto político claro, por un afán de servicio. No. Lamentablemente en este tiempo se utiliza la imagen de la persona para elegirla. Es el nombre más sonado, es la persona más conocida, es aquel que ha figurado de alguna manera. Y lo que tenemos ahí como resultado es una elección nula. Yo en el editorial de hoy, que está circulando desde Ecuador Inmediato, al que le pido que por favor se afilien a nuestro sistema, aprovecho para hacer la cuña, ya me manda a ustedes, después me manda la factura.
Le digo al país, por favor, no elijas candidatos sin ideología, sin cultura y sin moral. No podemos elegir personas que en un momento aparecieron en un partido y al día siguiente aparecen en el partido contrario, radicalmente distinto al que profesaban en un principio. Y esto le pasa a la Revolución Ciudadana, y esta va una advertencia para la Revolución Ciudadana en todo el país. Les ven ganadores. O sea, ¿creen que por tener el sello del expresidente Rafael Correa correcto, se arriman a ese árbol, por utilizar una analogía? La palabra perfecta, Mónica, se arriman. Se arriman a una imagen, se arriman a un pasado, se arriman a una obra, se arriman a un recuerdo. Y creen que son ganadores por lograr arrimarse a eso. Son gente sin ideología. Muchos de ellos pasaron a la mesa de las ruedas del señor Moreno. Y son traidores. Y atacaron a sus compañeros de Revolución Ciudadana cuando estuvieron en los cargos, en el poder o junto a Moreno. Y ahora vuelven por las andadas pidiendo disculpas y diciendo no pasó nada, vuelvo a ser candidato. Mi consejo sano a esa gente que en un pueblo pequeño o grande, en una ciudad grande o en una ciudad pequeña, les tenemos perfectamente identificados, Mónica. Sabemos quiénes son, sabemos su pasado. No, a eso sí, no. No al político sin ideología, no a la política que asoma a último momento en tal o cual grupo político, que es contrario hasta su propio pensamiento. No, vota no con esa gente. Dotémosle de ideología. ¿Qué es la ideología? La ideología es un conjunto de ideas que se expresan con relación a los principios y valores que tiene una persona y a su creencia en una participación política. La ideología es política y es a la participación de la persona en política. Ahí entran en juego las creencias, los principios, los valores, el conocimiento, el aporte, la intelectualidad. Todo eso es parte de una ideología. No me vengan con que las ideologías han desaparecido, como planteó el señor Fukuyama hace algunos años atrás, antes de terminar el siglo pasado. No. Un concepto de ideología de la derecha está establecido. El neoliberalismo es una ideología. Un concepto del centrismo o las personas que se ubican en un espacio, como la socialdemocracia, por ejemplo, es una ideología. Un concepto como la izquierda, con el progresismo en este último tiempo fortalecido como tendencia, esa es una ideología. No le crean al político que venga a decirle, yo no soy político. Entonces, ¿qué hace ahí? Claro, ¿Por qué se mete como lo que pasó con el candidato a la prefectura en Guayas, Vanegas, que después de ese discurso bastante misógino, bueno, un discurso muy machista que por supuesto reclamamos como desde este espacio, y a los minutos después se saca otro video donde dice que él no es político, pero es político, es concejal, el que es concejal, el diputado, asambleísta, es político. ¿Qué hace en la tarima dando discursos pidiendo el voto? Eso es ser político. Uh-huh. Y frecuentemente el espíritu mediocre del que participa en política es decir, no soy político. A ese no le crean. No le crean. No le acepten, no voten por él. Uh-huh. Mire, estimada amiga, estimado amigo, queridos compatriotas, si usted quiere votar por alguien de derecha, vote por alguien de derecha, pero que sea de derecha, que se identifica con la derecha y que tiene todo el derecho a hacerlo. Si quiere votar usted por un centrista, vote. Si quiere votar por un izquierdista, por un socialista, por un comunista que sea identificado con esa ideología, vote por él, porque es su forma de pensar con la que usted comparte. Pero aquel que se sale de un espacio para irse al otro, no vote por él.
Aquel que no quiere definirse y dice que no es político, ese le está engañando. No vote por él. Y por aquel que dice que de aquellas personas o políticos que dicen yo no voy a ser candidato. Ah, esos son los otros. Yo no seré candidato, no. Yo estoy trabajando en beneficio de todos, pero no quiero ser candidato. Yo no soy político. La clásica mediocridad con la que actúan. O sea, ese es el primer grupo al que yo le pido, no. Hay un segundo grupo. Por lo que más quiera, yo soy muy católico, presumo de serlo. Soy un humanista cristiano de izquierda, como siempre lo digo. Invoque usted a su religiosidad para no aceptar a la gente sin moral, a los amorales, a los que actúan de manera premeditada para llamar la atención, violentando principios, violentando valores. ¿A quién me refiero? Ya les dije, los traidores son unos. En política la traición no se perdona. No perdone usted a los racistas. En Quito soportamos en los últimos días la andanada de los quiteños de bien, como se han denominado, ¿no? Y les ha denominado de manera burlona a la gente. Quiteños bien de miércoles. La gente los repudia. No vote por racistas, no vote por sexistas, no vote por xenófobos, los que odian al extranjero. No vote por aquellos que consideran a los demás como violentos, siendo ellos los violentos. No vote por los corruptos que para corromperse y corromper al resto entran en la corrupción como escudo. No vote por ellos. Esa es la gente sin moral que le hace daño a la política. No vote por los amorales. Entre sus principios, sus mandamientos religiosos. La mayoría del Ecuador es felizmente católico. Y le digo felizmente porque creo que tener una creencia en ese sentido es valioso, ¿ya? Sin desmerecer, por cierto, otras religiones, cuidado. O sin desmerecer tampoco a los ateos. Todos merecen un grado de respetabilidad. Pero el principio de solidaridad, el no matar, el no robar, el no afectar, el no perjudicar, el no hacer daño al otro, no mentir, no faltar a la verdad, son vitales a la hora de establecer quién tiene moral y quién no. Y el tercer grupo, déjeme que le cuente. Por Dios, por lo que más quieran, en este momento el mundo es del conocimiento. El mundo es del conocimiento. Aprecie usted, ciudadano, a la persona que tiene cultura, que ha hecho un esfuerzo por ir a estudiar, que se sacrifica por leer, que se esmera por prepararse, por obtener un título profesional. Aprecie, a ese tipo de gente aprecie. No a aquel que por haber figureteado en el fútbol, por haber sido un deportista, un cantante, o cualquier, sin desmerecer a nadie. No quiero desmerecer a nadie, pero sí quiero valorar en cambio a la gente que se ha preparado y no los que se presentan con su imagen y luego son un desastre a la hora de administrar la política pública, porque para eso es el alcalde, el prefecto, el concejal o el miembro de junta parroquial, para administrar el bien público. Si esa gente no se ha preparado, va a fracasar, no lo elija. O por aquellos también que teniendo la oportunidad de servir no han hecho otra cosa que de pronto dar muestras de traición o de un show político por llamar la atención, doctor Herrera Arauz. Mire, Mónica, vea, con todo respeto y franqueza, pero esto es corrupción. El primer grado de la corrupción se da cuando una persona va a un cargo sin estar preparado para ello. Y luego, en el ejercicio del cargo, o no hace nada o hace algo para beneficio muy particular y propio. Ese tipo de personas son detestables. Insisto, somos pueblo pequeño, el Ecuador no es un gran país. Y al ser pequeño estamos divididos en provincias y en ciudades. Y nos conocemos entre todos. Y podemos apreciar quién hizo y quién no hizo. Y quién aparece en una camiseta y luego en otra. Sí nos conocemos. No vote por ellos. No vote, no, ya. Ahí sí de frente, no en el juego político.
Doctor Herrera Arauz, hoy mismo en Quito se ha anunciado, por ejemplo, la candidatura de Andrés Páez con la Sociedad Patriótica y en el caso de Guayas, apoyando del partido Sociedad Patriótica al ex prefecto Nicolás Lapenti. ¿Cómo mira esta candidatura de Páez cuando en un primer momento supuestamente iban a reunirse algunos precandidatos, iban a sacar de acuerdo a las mediciones, a esos consensos, un solo candidato para que no les ocurra lo sucedido en el 2019 cuando Jorge Yunda alcanzó la alcaldía de la capital con 20% aproximadamente? Empecemos por lo último, ¿quiere? Usted sabe, Mónica, ¿por qué fracasó el concepto de unidad en las candidaturas aquí en Quito? ¿Quiere saber? Porque todos gritaban por la unidad, los de la derecha sobre todo. La derecha es la que más se unió, estableció consensos, hizo reuniones, se tomó café y todo lo demás. Pero todo era, vamos a unirnos, pero en torno a mí. Renuncien a sus candidaturas, pero no la mía. Hagamos consensos, pero para mí. ¿Qué tipo de unidad va a funcionar así? Ninguna. Ninguna. Por eso fracasaron. Por eso tenemos candidatos de distinto cuño y de distinto tipo. No me sorprende la presencia de Andrés Páez en algún espacio político. Él lo ha estado buscando desde hace algún rato. Andrés Páez es una persona a la que le considero mi amigo. Le conozco muchos años a Andrés Tarquino Páez Benalcázar. Y lo que sí me extraña es que vaya por Sociedad Patriótica. Fue parte de la izquierda democrática, ¿no? Exactamente, porque cuando él fue diputado por Izquierda Democrática, fue uno de los que propició la caída del coronel Lucio Gutiérrez en el 2005, junto con la señora Cintia Viteri. De manera que, si algo de mala fortuna tiene el coronel Lucio Gutiérrez, es que la gente que se juntó con él se separó por distintas razones, y la gente que le combatió y la gente que le hizo daño ahora se está uniendo en torno a él. Pero ¿sabe por qué? Porque tiene partido. Y Lucio Gutiérrez se ve obligado a buscar a cualquier candidato, así haya sido su enemigo, porque quiere mantener el membrete. Y eso tampoco es que sea honesto, ¿no? No lo es. Andrés Páez carga detrás de sí un grave conflicto, y es el haber sido un activo militante del anticorreísmo, pero una vez que Andrés Páez se planteó ser parte de la Revolución Ciudadana. Eso me lo dijo a mí en una entrevista en Ecuador Inmediato y me confirmó Ricardo Patiño. Pero una vez que no le aceptaron en Revolución Ciudadana, entonces se volvió enemigo acérrimo. Y el comportamiento de Andrés no ha sido de lo más respetable, ¿no? Sobre todo cuando en el 2017, no, en el 2017 cuando se unió a las huestes que atacaban a Quito. ¿Cómo puede ser candidato a alcalde alguien que se junta con aquellos que clamaban en contra del fraude, que ellos dicen que se cometió en su contra, y pedían que se incendie Quito? Bueno, ¿de ellos van a ser alcalde? Me imagino que sí. Yo por eso le decía, ve acá, estimada Mónica, no vote por la gente sin moral. Y me refería a los racistas. Andrés Páez destacó por ello en este último paro, ¿no? Su ataque al movimiento indígena no fue nada suave, nada grato. Y eso tampoco es válido. No es válido, punto, no es válido. Discútame lo que quiera. Y dicho por último, dicho sea de paso, Andrés Tarquino Páez Benalcázar es imbabureño. Sí. Es ibarreño. Ibarreño, así es. Entonces, bien podría más bien haberse lanzado en la ciudad de Ibarra como candidato, porque él nacido allá puede tranquilamente disputar el espacio. Doctor Francisco Herrera, quiero compartirle un comentario de dos párrafos que yo hice
ayer sobre esto que está sucediendo y que vemos los reclamos, y no solamente pasa en la Revolución Ciudadana, recordemos que hasta hace poco sucedió en el PSC en la provincia del Guayas, en la ciudad de Guayaquil, cuando Cristina Reyes también dio un paso al costado y se dice que porque no la tomaron en cuenta dentro del movimiento del PSC para ser candidata y optaron por la reelección de la actual alcaldesa de Guayaquil. Quiero compartirle este comentario sobre la izquierda ecuatoriana. La izquierda es el ente político que cae en el mismo hueco de la traición dos veces, y algunos dirigentes no entienden que la izquierda es un proyecto de vida, por lo que no deben poner al primero que asoma por las ansias de ganar, ya que seguro la traición rondará siempre sus pasillos. Muchas veces la izquierda en Ecuador no hace grandes acuerdos por diferencias ideológicas poco pragmáticas, que lo único que consigue es permitir a los tenedores de la riqueza controlar el país. En algo no coincido con usted, Mónica. Dígame, doctor. La izquierda no es un proyecto de vida. La izquierda es una ideología que le va a permitir a usted luchar políticamente, mantenerse políticamente, sostener sus puntos de vista, sus principios y demás. Tan solo eso. Pero en cuanto a lo demás, yo coincido plenamente con usted. Pero coincido plena y totalmente con usted. ¿Y sabe qué me preocupa? Que esa izquierda se haya convertido a la larga en una especie de parapeto. ¿A qué me refiero? A que alrededor de la izquierda se han juntado muchísima gente que es parte de un proceso medio extraño, oiga, raro, que genera demasiada cercanía con personas del más distinto calibre. Si usted se fija, por ejemplo, hay veces que en la izquierda les llegan desde los personajes con afanes terroristas más fuertes y más violentos a gente pacifista de la mayor altura y el mayor nivel. Hay los que llegan con un nivel intelectual muy alto, y yo he encontrado en la izquierda un nivel intelectual muy alto que no lo he encontrado en la derecha. Pero también hay gente que se moviliza bajo el concepto de la radicalidad sin aceptar el conocimiento, la ideología, el avance del mundo, la modernidad, etcétera, etcétera, etcétera. Sí me preocupa que no se entienda que la izquierda es una y que está bifurcada o dividida en distintas vertientes o tendencias. Una de ellas es el progresismo, otra de ellas puede ser el socialismo, otra de ellas puede ser el comunismo. Hay la izquierda cristiana, que es un proyecto que en algún tiempo vivió y la teología de la liberación fue un alimento muy fuerte para ello. Y eso no se entiende. Por eso es que, en cambio, los radicales de derecha, esos sí son excesivos, extremos. Hay que acabar con todos los comunistas, y eso incluye a toda la gente de izquierda. No, pues están equivocados. Pero también la izquierda está cometiendo deslices críticos que no pueden ser aceptados. Uno de ellos, bueno, un desliz evidente que le va a costar caro en su historia es al MPD y a la Unidad Popular haber hecho campaña por Guillermo Lasso. La izquierda haciendo campaña por la derecha. Hay gráficas, hay tomas, hay videos, hay declaraciones. Eso es una contradicción severa que se paga caro. O ahora... Acuérdese de la foto, doctor, de la ex presidenta de la Unión Nacional de Educadores gritando una consigna con el ahora presidente de la República, allá por el año 2017. Están juntos todavía. Yo le veo cuasi gobernando al MPD con el señor Guillermo Lasso. Si no es cierto, reclámenles a sus dirigentes, no a mí. Reclamen a sus dirigentes porque fueron a pactar con el señor Lasso, para que quede para la historia que fueron parte de uno de los peores gobiernos que ha tenido el país, porque como están las cosas realmente, es un gobierno funesto, un gobierno nefasto. Ahora, y le quería hacer referencia, el señor Pedro Freire es un aparecido en la política
otro sin ideología, que asoma de candidato a presidente de la República por el movimiento Amigo. Es el movimiento, saben, no se olvidarán, es el movimiento de Daniel Mendoza, el del reparto de los hospitales, el que está preso en este momento por eso. El movimiento Amigo. Exacto. No se olviden. Y después de, claro, pasar por las filas del anticorreísmo, ahora va acercándose increíblemente a otra vertiente del anticorreísmo de manera extraña y sorpresiva, que es el Partido Socialista, porque el Partido Socialista fue anticorreísta y luego cogobernó con Lenín Moreno. Cogobernó con Lenín Moreno de manera funesta, de manera perjudicial y abierta. El Partido Socialista ahora le recibe a una persona como candidato, que llegó al extremo de firmar la Carta de Madrid. Carta de Vox. La Carta de Vox. Él dice, en una justificación, en los últimos días he visto su intervención diciendo que él firmó esa carta porque era para que le inviten a un evento, pero que era porque yo quería ser opositor al socialismo del siglo XXI, no del Partido Socialista Ecuatoriano, que ahora es el socialismo amarillo, el socialismo no sé cuánto. Entonces, ¿qué tipo de coherencia puede tener una persona así? Ninguna. No vote por ellos. Pero, no en vote Quito, por ellos. Pero en Quito probablemente, doctor Herrera, se atomice nuevamente esa votación en vista de la cantidad de candidatos que hasta ahora se han anunciado. Ahí está Yunda, ya anunció su candidatura. Ahí está María José Carrión, también ex Alianza País, una de las que se quedó con el gobierno de Moreno. Está Pavel Muñoz también, quien ha anunciado, ya ha oficializado esa candidatura, y otros tantos candidatos que se escuchan. A mí no me extraña la cantidad de candidatos que aparecen, Mónica. Le juro que no me extraña. Fíjese que está de candidata, por ejemplo, la señora Yesenia Jaramillo. Jessica Jaramillo. Jessica Jaramillo. Cuyo gran mérito, cuyo único mérito, la única cosa que ella ha hecho es tumbarle a Yunda. Oye, ¿qué tipo de mérito es esa persona sin moral, sin respeto a la democracia, que ha sido golpista? No vote por esas personas. Mi consejo sano, pero cada una de las personas es dueña de su propia voluntad y de su voto. Pero me hago yo esta observación. ¿Qué mérito tiene la señora Jessica Jaramillo? Haberle tumbado a Yunda. Claro. ¿Con eso va a manejar una ciudad? Una ciudad como Quito, que está tan complicada. Vamos, qué grave. ¿Por qué se produjo la atomización? En parte porque no hubo la unidad que nos burlábamos hace un rato, pero también porque la ciudad de Quito está enfrentando un grave conflicto de enfrentamiento de intereses. Quito está fragmentada y dividida en intereses, parcelada, cuadriculada en intereses, entre los constructores, entre los dueños de empresas, entre los propietarios de negocios, entre los ciudadanos comunes, entre los dueños de las calles, entre los vendedores informales, entre los partidos políticos, y cada uno quiere poner su candidato, a ver qué resulta. Hace un tiempo atrás, Jorge Yunda me invitó a uno de sus programas en Radio Canela y me pidió una explicación de en qué consistía el algoritmo para dimensionar la data en los sistemas digitales de comunicación y de información. Yo le dije que vea, el algoritmo es un sistema matemático que logra llegar a la perfección de saber con mucha precisión cuál es su gusto, cuál es su afinidad, cuál es su consumo, cuál es su nivel de participación en redes, y en fin. Y eso se aplicó en el caso de la alcaldía de Quito. Lo que pasa es que el algoritmo no detectó que había el grupo Zairo. Los dos nos reímos gratamente, pero es eso lo que no supieron detectar en la anterior campaña electoral, la cercanía con la gente y sus creencias. El constructor de los grandes edificios en Quito, el constructor de las carreteras, el asfaltador, el dueño de las constructoras y demás, ese quiere que salga un candidato para que le garantice su negocio.
Mientras que el ciudadano de los barrios alejados, por ejemplo, quisiera tener agua potable en su barrio, o el votante de clase media quisiera un alcalde que por lo menos le garantice el empleo, ¿no? O que combatamos entre todos la desnutrición. Por eso le digo, la atomización obedece a distintos conflictos y a distintos problemas que cada quien quiere buscar desde su espacio la solución propia. Quito está muy dividido, va a volver a fracasar la elección de candidato a alcalde de Quito, se lo digo con toda la precisión, a menos de que se logre un consenso, o sea, ¿a qué me refiero? Elegido el candidato, cualquiera fuese el ganador, vean, entre todos los que tienen intereses y particularidades en Quito, agrúpense en torno a ese candidato a alcalde ganador y traten de construir una ciudad unificada, porque de lo contrario, si van a seguir disputando sus intereses, van a seguir divididos y la ciudad cada vez irá al fracaso, ¿no? Para finalizar, ese primer paso al Que no, que cómo así, no, que ya nos vamos, ¿qué pasó? Si está bonito esto. Doctor Francisco, ese primer paso ya lo dio Pavel Muñoz, quien conversó el fin de semana con Wilson Merino de Imparables y que se escuchaba hace poco que podría haber sido un candidato también a la alcaldía de Quito, ¿no? Ya dio ese paso la Revolución Ciudadana con Pavel Muñoz a la alcaldía de Quito. A ver, lo que pasa es que el flaco Merino es muy inteligente y muy generoso también de su parte. Él entiende hasta dónde pueden llegar sus límites, él comprende hasta dónde puede llegar su obra y por lo tanto valoró el momento y teniendo como tiene un grado de aceptación, realmente lo motivó. El otro detalle, el otro dato que es importante es que tomen en cuenta que en Quito hay un alto grado de anticorreísmo. Exacto. Y contra eso tendrá que luchar el candidato de la Revolución Ciudadana. Y eso no es fácil. Entonces, que se unan en torno al señor Pavel Muñoz, yo lo dudo. El anticorreísmo normal, el anticorreísmo político y el anticorreísmo ampón, son tres categorías diferentes, no van a permitir esa unidad así tan fácilmente. No lo van a permitir, no. Recuerde lo que pasó en la Asamblea Nacional, ¿no? Claro, se bajaron ese acuerdo que había inicialmente para la gobernabilidad de la Asamblea y mire lo que pasó, terminaron eligiendo presionaron a Guillermo Lazo y lo obligaron a traicionar. Algo le saben, algo le chantajean, fíjense en lo que lograron. 1 año perdido en la Asamblea. Carla, 1 año perdido en la Asamblea es terrible. Mónica. ¡Ay! Usted ya sabe por qué fue. Sí, doctor Herrera, como siempre, bueno, esta es la primera vez que tenemos el gusto desde este espacio de conversar con usted. Y ojalá que no sea la última. Exactamente, porque a medida que se van ya en cada uno de los territorios, ya oficializando ciertas candidaturas, sí me gustaría conocer el criterio de una persona como usted con esa trayectoria, no solamente en el periodismo, sino también en la política. Entiendo que en algún momento usted fue embajador del Ecuador en otro país. Así fue. Y me gustaría ir conociendo esos criterios y también veamos cómo termina de irle al presidente de la República hasta finalizar este 2022. Doctor Francisco Herrera Arauz, muchísimas gracias. Qué honor, Mónica Vaca. Es grato realmente haber compartido con usted. Sí habrá oportunidad nuevamente. Muchas gracias. Claro que sí. Un abrazo, doctor. Un abrazo. Felicidades, Ecuador. Gracias. El doctor Francisco Herrera Arauz, ustedes pueden seguirlo en Ecuador Inmediato, y si ustedes quieren escuchar los editoriales completos del doctor Herrera Arauz, a suscribirse al portal en YouTube Ecuador Inmediato. Ya regreso. Exactamente las 17:48 y vamos informando sobre lo que ha sucedido el fin de semana, las imágenes sobre estas largas filas que se dieron a las afueras del Hospital del Sur en Quito, del IES,
son realmente lamentables, y hay que decirlo con todas las letras, y yo lo comenté, pasé las imágenes también, la compartí en redes sociales, en estados de WhatsApp, compartí esas imágenes con un colega periodista de la capital que también tiene un portal digital, Fabricio Vela, y él también compartió las imágenes a través de su programa digital Primera Plana. La semana anterior, las imágenes sobre una cantidad importante de personas esperando en el área de emergencia, de triaje en el Hospital del Sur en la ciudad de Ibarra. Gente que estaba desde las 14 horas. El momento que me enviaron las imágenes eran las 20 horas. Y había personas que estaban desde las 14 horas. Así. Se decía que sí, que mucha gente estaba ahí para hacerse, para que le tomen los signos sobre que tenían problemas respiratorios, síntomas de respiratorios, y que más bien se llama a la ciudadanía a seguir con el uso de mascarillas, cuando el mismo gobierno, aquí no se trata de echar la culpa absolutamente a nadie, pero hay que también ponerse la mano en el corazón y aceptar los errores que ha cometido este gobierno, como decir en abril de este año que se retiraba la mascarilla, 28 de abril para ser exactos, lo anunció en un evento que se retiraba la mascarilla, que ya no era de uso obligatorio, que la vacunación estaba avanzando a pasos agigantados, cuando no se había hecho ninguna campaña de comunicación masiva para que la gente acuda a los puntos de vacunación. Hay puntos de vacunación que están vacíos, porque la gente desconoce, primero, dónde están los puntos de vacunación, y segundo, hay un desinterés de las personas en vacunarse, y ahí también hay una responsabilidad del gobierno en incentivar, motivar a la ciudadanía que acuda a los puntos de vacunación. Hoy veíamos filas de 4 cuadras a las afueras del Hospital del Sur en Quito, del IES en Quito. Qué lamentable. Ver esas imágenes nos regresa a los años 90. Nos regresa a los años 90. Esa es la situación que hoy se vive en el país respecto a la salud, cuando hay la declaratoria de emergencia del sistema de salud en el Ecuador y aún usted va a los hospitales y no encuentra las medicinas ni el especialista que le atienda. Cuando usted todos los meses hace todos los esfuerzos humanamente posibles por cancelar a tiempo la planilla del Seguro Social, porque si no la cancela y se atiende posterior a ese retraso, le va a caer una multa. Y resulta que va al hospital de seguro y no encuentra medicinas. No encuentra medicinas ni atención. Es deplorable, deteriorándose cada día la atención en el sistema de salud en el Ecuador, y esto no puede seguir. No podemos seguir callándolo, no podemos seguir ocultando, y el gobierno no puede seguir tapando el sol con un dedo en cuanto al sistema de salud pública. No sé qué es lo que quieren hacer, si de pronto deteriorar más el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, privatizarlo, que la gente compremos seguros de salud privados. Si tenemos el seguro social, que el objetivo, la forma, la esencia es la solidaridad, no, deben fortalecerlo. Pero es lamentable lo que se vive hoy por hoy en el Ecuador respecto al tema de la salud, eso sin hablar del tema de la inseguridad, que todavía es parte de nuestra cotidianidad. La inseguridad lamentablemente se ha vuelto parte del diario vivir, cuando es normal, recurrente, que todos los días se comparta publicaciones, noticias de sicariatos, asesinatos, asaltos, hurtos, robos. Ya no hay respeto ni por la hora del día, ni del lugar, ni tampoco hay respeto por absolutamente nada. Estudiantes, personas de la tercera edad, mujeres embarazadas, todos somos presas de la delincuencia que abunda en las calles. Ante una mirada, vemos una mirada indiferente por parte del gobierno, impotente para los ciudadanos, quienes todos los días salimos de nuestras casas encomendándonos
para poder retornar a las mismas enteros, con vida. Esa es lamentablemente la situación que se vive hoy por hoy en nuestro país. Por eso digo, eso sin ahondar mucho en el tema de la delincuencia, de la inseguridad. Vamos a compartirles rápidamente el comunicado del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a propósito de lo que les comento, las largas filas que se formaron hoy 1 de agosto en la capital de los ecuatorianos, a las afueras del Hospital del Sur del IES. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social informa que el Hospital Quito Sur desde este mes amplió los días de agendamiento de citas médicas que serán de lunes a viernes de 7 horas a 19 horas. Ante los reportes sobre las aglomeraciones que se registraron en este hospital, se aclara que el primer día del mes no es exclusivo para realizar agendamiento. Anteriormente los turnos que se entregaban los primeros y últimos días, pero desde este lunes 1 de agosto de 2022 los asegurados pueden acudir al hospital todos los días en el horario establecido para solicitar una cita médica en las 28 especialidades de segundo nivel y 6 subespecialidades con las que cuenta esta unidad. Habitualmente existían 3 puntos de agendamiento y en el momento existen 20 puntos para que este servicio sea más ágil. Además, se desplegó personal de apoyo para guiar a los usuarios y que la atención sea rápida. Se estima que al día se agendarán 3.000 a 3.500 citas en esta unidad médica que es el referente de atención en el sur de la capital. Bueno, hasta ahora el comunicado. Esto también es falta de comunicación por parte del gobierno nacional, esperar a que las imágenes se difundan, que la gente lógicamente y en todo su derecho reclame la mala atención, esté inconforme y grite por esa atención por la que pagan todos los meses y para posterior sacar un comunicado cuando tenían que haberlo socializado de una manera correcta, masiva y oportuna con los afiliados y afiliadas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Son las 17 horas con 55 minutos. El precandidato a la alcaldía de Quito, Pavel Muñoz, quien se oficializó este fin de semana en la Revolución Ciudadana en la capital y en la provincia de Pichincha, oficializaron las candidaturas. Pavel Muñoz a la alcaldía de Quito y la reelección de la prefecta de Pichincha, Paola Pavón. Un Quito sin minería es uno de los ejes que se plantea el asambleísta Pavel Muñoz, quien piensa dejar su curul el próximo 6 de septiembre para perfilarse como aspirante a la alcaldía de Quito por la Revolución Ciudadana. Muñoz se mostró preocupado por el tema ambiental y dijo estar de acuerdo con que a través de una consulta popular se dejen claro que no se exploten los territorios cercanos a una biosfera como el Chocó andino. Me he planteado aportar con firmas. Si llego con 1.000 firmas levantadas con militantes de nuestra organización, eso es lo que vamos a hacer, dijo Pavel Muñoz. El actual legislador comentó que es una iniciativa propia y que está de acuerdo con defenderla. Tenemos el Chocó andino, el bosque protector que es un pulmón de la ciudad. Si solo rehabilitamos la cascada de Atucucho, sería un punto de rutas culturales e históricas. Mal haríamos en promover actividades extractivistas, agregó. Pavel Muñoz también se refirió a crear una planta recicladora, así como a construir un nuevo relleno sanitario en la capital. En el contexto preelectoral que atravesamos, hizo un llamado a la gente a que deje de lado esa idea de los correístas y anticorreístas y se piense no solo en la ciudad, sino en el país. Sobre la conformación de su equipo de trabajo y el resto de precandidatos a las diferentes dignidades, adelantó que la exministra de Salud, Karina Vance, y Wilson Merino Rivadeneira están en la nómina para los concejales. Sin embargo, dijo que aún se analizan nombres, pero ya trabajan cerca de 30 hombres y mujeres en 21 temas programáticos como seguridad, trabajo, innovación, emprendimiento, salud, deporte, cultura, planificación y uso de suelo. Considero que tiene la experiencia y la capacidad para enfrentar el problema de la ciudad tomando en cuenta su trabajo en la Asamblea Nacional, dijo Pavel. La organización política ha confiado en mí ante los graves problemas que atraviesa la ciudad. Si tengo adversarios políticos para debatir, pero no para pelear, aclaró Pavel Muñoz. La seguridad, el desempleo y la economía son otros ejes de su trabajo para recuperar a una ciudad destrozada y además una ciudad dividida. Recordemos los episodios de la Avenida de los Chiris en junio pasado en el contexto del paro nacional. Son las 17 horas con 58 minutos y vamos con un último tema. Se dio a conocer mediante un comunicado que se difundió en los medios de comunicación y en redes sociales el boletín dado a conocer por
Raúl González, designado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social como superintendente de bancos. Recordemos que una jueza de San Borondón aceptó una medida de protección presentada por una ciudadana y quedó en stand-by la posesión del superintendente de bancos en la Asamblea Nacional. Una jueza de la Unidad Judicial de San Borondón decidirá el futuro del funcionario designado por el Consejo de Participación Ciudadana, una vez que la posesión de Raúl González como nuevo superintendente de bancos quedó suspendida por una acción de protección. Su abogado Robert Frank aseguró que su cliente no tiene impedimento legal para ejercer su cargo y advirtió con demandas contra quienes bloquean su investidura. En un canal de televisión, el abogado de González indicó que su defendido no recibió ninguna impugnación ciudadana durante todo el proceso de selección realizado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y que cuenta con un documento del Ministerio de Trabajo que no tiene inhabilidad para ocupar ese puesto. El pasado 20 de julio, con 4 votos a favor, González fue designado superintendente de bancos tras integrar una terna enviada por el Ejecutivo al Consejo de Participación Ciudadana. Tras su designación vinieron los cuestionamientos. Incluso la consejera Sofía Almeida dijo que si González no cumplió con algún requisito, es responsabilidad de la mayoría del Consejo. El superintendente debía ser posesionado por la Asamblea Nacional el pasado viernes 29 de julio. Sin embargo, la demanda interpuesta por la ciudadana Michelle Guerra en contra de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social impidió que se lleve a cabo su proclamación. Según la demandante, en este proceso de selección se vulneraron derechos constitucionales. Por ello, pidió a la jueza de San Borondón, Larissa Ibarra, que analice el caso. Uno de los conflictos en este caso surge por los roles que cumplía González como liquidador del Banco Territorial y de la Mutualista de Ahorro y Crédito para la Vivienda en Guayaquil. El abogado de González, Robert Frank, explicó que si bien González presentó su renuncia como liquidador de la Mutualista, su dimisión aún no ha sido aceptada. Asimismo, señaló que los informes sobre la gestión de González en ambas entidades todavía no han sido revisados ni aceptados. Con este antecedente se cuestiona un posible conflicto de intereses debido a que cuando González asume su puesto podría revisar sus propios informes. Sin embargo, para el jurista esto no es así, ya que el superintendente de bancos cuenta con distintos directores responsables en cada gestión. Son las 18:01. Vamos con 2 videos. Tengo uno que son las declaraciones del ministro de Salud sobre este rebrote, esta nueva ola del COVID-19 en el Ecuador. Más aún, ha dicho el ministro de Salud y ha sido muy enfático que no hay personas graves con COVID-19, esto gracias a la vacunación, ha dicho. Ha hecho un llamado también a la ciudadanía a seguir con las medidas de bioseguridad, uso correcto de mascarilla, lavado frecuente de manos y principalmente acudir a los puntos de vacunación. Escuchemos las declaraciones del ministro de Salud. Segunda ola de este año 2022 del virus del SARS-CoV-2. Esta ola afortunadamente no es tan alta en casos como la que tuvimos los primeros meses del año y tampoco es más letal en el sentido de provocar altas tasas de hospitalización o de muertes. Y esto se debe justamente a que la población está mayoritariamente vacunada con las 2 dosis y de una manera importante, más del 60% con la primera dosis de refuerzo. Pero debemos completar al resto de la población. Todavía tenemos una población vulnerable mayor de 50 años que está siendo atendida en los hospitales, especialmente por las comorbilidades, que no tiene esta segunda dosis de refuerzo, y también un grupo de población, especialmente entre los 12 y los 49 años, que tiene bajas tasas de cobertura de inmunización. El virus, como todos los virus respiratorios, sigue produciendo variantes, mutaciones, y eso va a generar que tengamos que convivir todavía mucho tiempo con el virus. Por lo tanto, la forma de proteger a la población es completar primero el esquema de vacunación con la tercera dosis y mantener las medidas de bioseguridad. El aislamiento cuando se tiene síntomas, cuando se está enfermo, el uso de la mascarilla cuando uno tiene síntomas, cuando está enfermo después de haber pasado la enfermedad o en lugares cerrados. Segunda ola.
Son las 18 horas con 3 minutos y a propósito también cabe mencionar que el fin de semana el Ministerio de Salud Pública del Ecuador confirmó 5 casos, ya son 5 los casos de contagiados con el virus, con la viruela del mono, son 5 los casos. Y esta es una noticia de último minuto, es urgente esta noticia y que ya conversábamos y les hablábamos del superintendente de bancos designado. Este país realmente es de replay. El mismo presidente de la República manda la terna al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Terna, 3 nombres, 3 opciones. La primera no cumple uno de los requisitos, es descalificada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La tercera renuncia a este concurso. Y el segundo sigue en el mismo y es designado por la mayoría del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social como el nuevo superintendente de bancos. Y resulta que antes de la posesión, que tenía que haber sido el viernes pasado en la Asamblea Nacional, una jueza de San Borondón acepta la medida de protección presentada por una ciudadana en contra de esta designación. Y hoy esta jueza, Larisa Ibarra, de la Unidad Judicial de San Borondón, se bajó al nuevo superintendente de bancos tras aceptar la acción de protección, declaró la nulidad del proceso de designación y dispuso que el presidente de la República remita al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social una nueva terna. De replay, cuando el mismo presidente de la República manda el nombre de 3 personas, una terna, 3 personas. Pero claro, como no ganó, fue descalificada la primera de esta terna, que seguramente era a quien querían que se designe como la nueva superintendente de bancos, sale calificado, sale designado Raúl González. No les gustó ciertas respuestas que dio en el concurso respecto a la venta del Banco del Pacífico, respecto a ciertos controles a la banca. Entonces hoy se bajaron. La jueza Larisa Ibarra de la Unidad Judicial de San Borondón se bajó al nuevo superintendente de bancos. Qué lamentable. Y digo lamentable porque en estas cosas se va el tiempo del gobierno, de los políticos, cuando en las calles de la ciudad el desempleo aumenta, la inseguridad aumenta, la pobreza aumenta, la falta de atención médica aumenta. Así vivimos en nuestro país. Esta es una noticia a propósito, gracias al colega periodista de la capital, Fabricio Vela. Son las 18 horas con 6 minutos. Quiero finalizar con 2, el uno tiene que ver con las declaraciones del ministro del Interior, que enfrenta un proceso de juicio político en la Asamblea Nacional. Recordemos que hace pocos días 2 asambleístas, una de la bancada de UNES, Yajaira Urresta, y de Pachacuti, Peter Calo, presentaron el pedido de juicio político, lógicamente cumpliendo con el número de firmas de asambleístas. Y el ministro del Interior, Patricio Carrillo, se enfrenta a este proceso de juicio político que ya ha empezado con la presentación del mismo por parte de estos 2 asambleístas. Ha dicho Patricio Carrillo en una declaración que que la Policía Nacional es la institución que es en el Ecuador la más garantista de derechos humanos. Escuchemos lo que dijo. Institución más defensora y protectora de derechos humanos que la policía en el mundo entero. Por consiguiente, yo lo que creo es que nos corresponde trabajar juntos, de tal manera que no existe esta forma maniqueísta de mirarle a una institución como abusiva y siempre violatoria de derechos humanos, y la otra como un mecanismo protector únicamente. Entonces, yo creo que si uniéramos fuerzas, quienes ganarían serían los ecuatorianos y la sociedad en términos generales. Institución más defensora y protectora de derechos humanos que la policía en el mundo. Ahí estaban las declaraciones del ministro del Interior, Patricio Carrillo. Con esta información y además con las declaraciones de las que comentábamos también en la entrevista con el doctor Francisco Herrera Arauz, quien es director y editorialista de Ecuador Inmediato, sobre las declaraciones hechas en un mitin político sobre una tarima bastante desatinadas y desacertadas por parte del precandidato a la prefectura de la provincia del Guayas, Héctor Vanegas, donde decía que a su paso por diferentes lugares de la provincia del Guayas, las hembras
no se sacan el pañuelo, sino se sacan el calzón. Esas fueron las declaraciones del precandidato y concejal de la ciudad de Guayaquil. Qué lamentable. Como dice, y coincido plenamente con el doctor Francisco Herrera Arauz. Ni doble moral, ni corruptos, ni sin cultura, ni los que no tienen ideología. Cuidado con esos candidatos y candidatas, aquellos que por intereses particulares, personales, se han cambiado de camiseta. Han traicionado a aquellos líderes y lideresas políticos que los han llevado a donde están hoy. Recordemos el caso de Quito, con Guarderas que traicionó a Jorge Yunda. Y así podríamos enumerar a algunos actores políticos que han hecho lo mismo en diferentes ciudades y cantones del país. Cuidado, y cuidado con aquella dirigencia que a puerta cerrada ha elegido y designado ciertos candidatos y candidatas. Ya les vamos a ir comentando. Cuidado con aquellos candidatos, ha dicho el doctor Francisco Herrera Arauz, director y editorialista de Ecuador Inmediato. Ya en pocos minutos subo la entrevista a mi canal de YouTube para que ustedes también puedan revisarla completa. Son las 18:10. Con esta información yo me despido. Mañana estoy nuevamente desde las 16 horas en cabina con Mónica Vaca. Redes sociales, Mónica Vaca en Facebook, en Twitter, @Mónica Lucía Vaca, en Instagram, Mónica Vaca O, estados de WhatsApp 098-464-8816. Nos vemos el día de mañana en cabina con Mónica Vaca. Hasta mañana. Vive intensamente. Vive el séptimo arte en las salas más modernas del país. Una experiencia digital con la mejor tecnología y comodidad. Te invitamos a vivir los mejores estrenos. Empieza el programa número 1 en entrevistas, información, actualidad. En cabina con Mónica Vaca, en donde abordaremos temas de interés local, nacional e internacional con los protagonistas de las noticias. En cabina con Mónica Vaca.